Abren sus Biblias en Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15. Y el otro día el pastor Alex predicó acerca de la parábola de la oveja perdida. Y yo le dije, yo quisiera continuar, pero yo quiero que me des permiso para poder dar continuidad, porque si tú quieres yo puedo predicar cualquier otro mensaje. Y me dijo que no. Así que yo voy a dar continuidad a lo que el pastor estaba predicando hace 2 domingos atrás aquí en la iglesia, que hizo excelente trabajo. De hecho, al final del mensaje yo le dije muy buena palabra, pastor. Así que Lucas capítulo 15, versículos 11 hasta el versículo 31, y les voy a invitar en mayor reverencia a la palabra de Dios, el único libro que Dios jamás escribió. Les voy a pedir en reverencia a ese libro sagrado que nos pongamos todos de pie. Por favor, nos pongamos de pie y vamos a dar lectura del versículo 11 hasta el versículo 31. Y si usted se da cuenta que alguien al lado suyo no tiene la Biblia o impresa o en tablet o en celular, por favor, sé tan amable de compartir su Biblia con la persona que quizás en esta mañana no la tuviera. Así que vamos a dar lectura, inicio de nuestra lectura en el verso 11. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y no mucho día después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 20 nos dice: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y en el versículo 25 nota la actitud del hijo mayor. Y el hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Y se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba de que entrase. Mas él respondiendo dijo a su padre: he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito asado estilo Monterrey, para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras y ha hecho matar el becerro gordo, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas mías son tuyas. Versículo 32: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Y vamos a ir a Dios en oración y pedirle que Él nos hable a través de esta historia.
Padre, venimos a tu presencia en esta tarde. Te agradecemos por todo lo que tú haces en nuestra vida. Y Padre, personalmente yo te quisiera agradecer por el tiempo que me permitiste pasar con los hombres de nuestra iglesia en este retiro en fin de semana. Y cómo aprendimos que la misión tuya está en toda la Biblia. Y tú constantemente nos estás invitando a negar nuestra propia misión, morir a nuestra propia misión para poder vivir la misión tuya. Padre, te pido que tú sigues obrando en la vida de ellos, pero hoy en la mañana lo que necesitamos, hoy en la tarde, es pan fresco. Necesitamos una palabra fresca de ti, Padre. Así que por lo tanto, Espíritu Santo, te pido que no solamente me unges a mí, pero tú unges este lugar. Y cada persona puede entender exactamente lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando a través de esta historia. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Pueden tomar sus asientos. La Biblia no es un libro de nuestro mundo occidental. La Biblia no fue escrito en Nueva York, no fue escrito en Dallas, Texas. La Biblia no fue escrito en la Ciudad de México o en Sao Paulo, Brasil. La Biblia es un libro del Medio Oriente. Y para entender la Biblia tenemos que entender algo de la cultura del Medio Oriente. Lo que ocurre que Jesús nos narra historias que suenan muy bonitos, pero como no entendemos la cultura tras de ellos, a veces pasamos por alto algunas verdades que Jesús nos está tratando de enseñar. Por lo tanto, en esta mañana yo quisiera enseñarles esta historia, pero dentro de su contexto cultural. Que la cultura del Medio Oriente es bien diferente que la cultura nuestra. Por lo tanto, vamos a aprender esta historia. Entonces, esta es una de las historias más conmovedoras de toda la Biblia. De toda la Biblia, una de las historias que a la gente más le fascina, más les conmueve cuando le escuchan, para mí es la historia de José en el Antiguo Testamento, cuando él es vendido a sus hermanos y de repente Dios lo libera de la cárcel y sus hermanos llegan a él cuando él es el segundo más poderoso en Faraón y él los perdona en el último capítulo. A mí me conmueve, yo no puedo leer esa historia sin llorar, pero la segunda historia más conmovedora de toda la Biblia es esta historia. ¿Por qué? Porque o todos hemos sido un hijo pródigo con nuestros padres, o todos hemos tenido un hijo pródigo en nuestra propia familia. Quizás no nuestro hijo o nuestra hija propiamente, pero dentro de la familia te aseguro de que todas las familias tenemos nuestra oveja negra y todo el mundo puede identificar con lo que está pasando este padre. Esta historia realmente es una sola historia, pero contada 3 veces. Jesús está contando realmente la misma historia, pero Cristo empieza la historia, lo que predicó el pastor Alex, enseñándonos acerca de una oveja perdida. La siguiente historia, la que está en medio, es acerca de una mujer que perdió una moneda de 10 monedas y sacude toda la casa. ¿Sabe cómo sabemos que está en serio el asunto? Porque sacudió toda la casa. Así sabemos que está bien en serio el asunto, porque sacudió toda la casa. Quizás primera vez, no sé. Pero así me contaron algunos hermanos en este fin de semana. Estoy jugando. Ya los estoy metiendo en problemas. Ahora la esposa está diciendo, ¿y qué le contaste? ¿Qué le dijiste al hermano Rafael? Mientras le está dando un pellizco bien fuerte. Pero la tercera historia es la historia de un hijo perdido. La primera, oveja perdida. Y todos pudieron identificar porque ellos son pastores y todos tienen ovejas. Y cuando escucharon la historia de la oveja perdida, fueron muy conmovidos. Y cuando escuchan la historia de la moneda perdida, al igual, fueron muy conmovidos porque alguna vez todos hemos perdido dinero en algún momento de nuestra vida, al igual que ellos. Y lo busca con afán para encontrar este dinero. Pero Cristo les cuenta una tercera historia.
es la historia del hijo perdido. ¿Y por qué les está contando en este orden? Note lo que dice versículos 1 y versículo 2. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Qué clase de gente estaba trayendo Jesús? Publicanos y ¿qué? A ver, no les escucho. Publicanos y pecadores. Algunos dicen republicanos y pecadores, ¿verdad? Que algunos dicen que es lo mismo. Publicanos y pecadores. ¿Y sabe quién se indigna? Note versículo 2. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: con los pecadores recibe y come con ellos. ¿Sabe una cosa acerca de la gramática española? Cuando una persona se refiere a otra persona como siempre es un término de desprecio. Ellos notaron de que el hijo mayor hizo exactamente lo mismo con el hijo menor que volvió de la provincia lejana. Hijo tuyo, que desperdició todos tus bienes con rameras, ha vuelto y le has dado un becerro, y a mí ni siquiera un cabrito. Hijo tuyo, un término de desprecio. Y los fariseos y los escribas están menospreciando a Jesús, murmurando en contra de Jesús, porque ¿cómo dice que Él es el Mesías? ¿Cómo que este es un rabino religioso? Y mira con qué clase de gente se está juntando Jesús. ¿No se dará cuenta que la gente que le está siguiendo es una bola de publicanos y pecadores, borrachos, personas feas, gente de la escoria del mundo? Y por lo tanto, Cristo, para explicar lo que Él está haciendo, Él narra estas tres historias para enseñar a los fariseos y a los escribas. La primera historia fueron muy conmovidos por la oveja. La segunda historia, muy conmovidos por la moneda, porque ellos se conmueven cuando ellos pierden una oveja, se conmueven mucho cuando pierden una moneda. Pero Cristo lo hizo en este orden para demostrarles, escúcheme bien, su hipocresía. Porque lo que Cristo realmente les estaba diciendo: ¿cómo es posible que te conmueves tanto por una oveja y por una triste moneda, y no te conmoverás por un hijo que se ha perdido? ¿Cómo no te conmueves por estos publicanos y pecadores? Te conmueves por las ovejas, te conmueves por las monedas, pero por los publicanos y pecadores no te conmueves. La primera historia es la historia del hijo. La Biblia dice en el versículo 12 y 13 de que el hijo llega con su padre y el hijo pide su herencia. En el versículo 12 dice: el menor de ellos le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió los bienes. En esta cultura nunca se debe de pedir la herencia antes de morir el padre. Es una deshonra, es una vergüenza. Literalmente lo que el hijo menor le está diciendo a su padre: ojalá que estuvieras muerto, que yo no tuviera que vivir bajo tu régimen, bajo tus reglas, y yo pudiera tomar la parte que me corresponde y vivir de la forma que a mí me place. Él deshonró a su padre al exigirle su herencia antes de la muerte. La tradición en aquellos tiempos era una ceremonia que se llamaba casasa. Casasa es una ceremonia en la cual se agarra un barro, una olla de barro, y se le toma públicamente en la plaza del pueblo, con el nombre del hijo escrito en la olla del barro, y lo rompe públicamente y diciendo: mi hijo está
roto, mi hijo está muerto porque me ha humillado, me ha avergonzado, mi hijo ya no es un buen hijo. Y todo el pueblo, como dice el dicho, y también es cierto en el Medio Oriente, pueblo chico, infierno grande. Entonces, exactamente, todo el pueblo se indigna en contra de este muchacho que ha avergonzado, que ha humillado a su propio padre. Entonces el hijo deshonró a su padre al pedirle la herencia antes de tiempo. Este es el muchacho. Y dice la Biblia que él se fue a una provincia lejana y él vivió allí, perdidamente. Pero nota lo que dice en el versículo 14 al 19, bueno, más bien el 17 al 19. Nota lo que dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo he aquí perezco de hambre. Dice que llegó una hambre en aquella provincia, y por causa de la hambre, él tenía tanta hambre que él empezó a hacer algo que los muchachos judíos normalmente no hacen: apacentar cerdos. La carne de cerdo, de chancho, como en algunos países dicen, está estrictamente prohibido bajo la ley judaica. Y él se va para apacentar los cerdos. Y cuando él ve el alimento de los cerdos, literalmente él empieza a comer. Ahora, yo he dado de comer a los cerdos. En primer lugar, los cerdos dejan muy poco, le voy a decir la verdad. Segunda cosa, los cerdos comen las cosas más asquerosas que has visto en tu vida. Entonces yo tendría que tener muchísima hambre para estar comiendo junto a los coches, a los cerdos, a los chanchos. Yo tendría que tener mucha hambre. Yo estoy en una dieta por cuestiones de salud. Yo sé que no parece que he bajado, pero sí, créeme, he bajado 300 gramos. Y todos los días solo puedo tomar 6 onzas de proteína y 6 onzas de alguna verdura. No está bien, gracias. El hermano me trae carne. Él pues, me está compadeciendo, ¿verdad? Dice: pobre hermano, está de dieta y no ha comido nada, así que le voy a llevar un bistec ahí en el púlpito a ver si lo come. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje, yo estaba pensando: eso soy yo. Yo tengo hambre. Y a lo mejor yo también, al mirar que los animales están comiendo, pues yo quisiera comer juntamente con ellos. Ese es exactamente lo que hizo este muchacho. Este muchacho, después de gastar todo en sí mismo, él empieza a pensar: yo voy a regresar a la casa de mi padre. Y note lo que él dice. Dice: ¿cuántos jornaleros en el 17 de la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Padre, me pongo a trabajar, te voy a pagar la deuda que te debo. Padre, por favor, recíbeme. Ya me doy cuenta que estoy equivocado. Y en el versículo 20, el padre ve el hijo que debería él de haber hecho la ceremonia de casaza, mas nunca lo hizo. El hijo que lo humilló públicamente, el hijo que le causó mucha vergüenza, el hijo que tomó el dinero que a él le costó el sudor de su frente para ganarlo y para ahorrarlo, y lo tomó y lo desperdició como si él no le costara absolutamente nada. Y ahí viene de regreso. ¿Y cuál es la actitud del padre? ¿Cuál es la actitud del padre? Y todos que están escuchando esta historia, ellos se imaginan: ajá, ahora el muchacho le van a dar lo que merece. Él ha avergonzado al padre. Y ellos se imaginan que el padre va a decir: ¿qué voz es esta que yo escucho? ¿Alguien me habla? Como que escucho una voz muy lejana. Ah, es mi hijo que me humilló, mi hijo que malgastó todo mi dinero, que me costó años de trabajar. En cuestión de días, él lo desperdició.
ese es mi hijo que públicamente me deshonró exigiendo herencia antes de que yo muriera, no queriendo vivir más en mi casa. Esa es la historia que ellos esperaban escuchar, pero no fue la historia que escucharon. Y todos están escuchando, porque todos, sobre todo los publicanos, sobre todo los escribas y fariseos, están pensando ahora Cristo nos va a decir que el Padre le dio justo lo que merece a este muchacho rebeldón. Pero nota lo que dice el versículo 20: y levantándose vino a su padre, tal como él había pensado hacer. Llega a su padre, pero cuando aún está lejos, dice la Biblia, que lo vio el padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí es donde tenemos que entender la cultura del Medio Oriente. En nuestra cultura, un hombre correr hacia su hijo es señal de amor hacia el hijo, mas no en la cultura del Medio Oriente. La primera vez que yo fui al Medio Oriente, hace 10 años, yo estuve en Amán, Jordania, y estaba yo con algunos amigos míos argentinos, y estábamos ahí, primera vez que había estado en el Medio Oriente. Gracias a Dios, Dios nos ha permitido viajar más de 30 veces al Medio Oriente desde entonces, pero esto fue la primera vez. Yo no entendía la cultura, y yo me quedé tomando unas fotos, y mis amigos se me adelantaron, y de pronto yo vi una iglesia bautista. Decía Iglesia Bautista del Occidente de Amán, y le estuve tomando fotos. Yo dije, ay, qué padre. Hay que tomarle fotos yo soy miembro de una iglesia bautista, aquí hay una iglesia bautista. Y para alcanzarme con mis amigos, me puse a correr porque ellos estaban 2 cuadras delante de mí. Cuando de repente un carro, una camioneta negra, parecía del servicio secreto, vino corriendo al lado mío, se me emparejó con vidrios totalmente polarizados. Yo dije, caray, ¿qué es esto? Y se sube en la banqueta y me detiene. Yo dije, caray, ahora ya me agarraron. Ahora ya mi esposa me estaba pidiendo hacer testamento antes de ir, y quizás le hubiera hecho caso de hacerlo. Y se salen unos hombres del carro. A ver tu teléfono. A ver mi teléfono. Sí, a ver tu teléfono. Y se los di porque estaban grandes. Y dijeron, ¿por qué estabas tomando fotos de la iglesia? Porque yo asisto a una iglesia bautista y me dio gusto. Tú eres bautista, yo soy bautista. ¿Y por eso estabas tomando? Sí. ¿Y por qué estabas corriendo? Porque mis amigos estaban un poco adelante de mí y quería emparejarme con ellos. Es que aquí solo terroristas toman fotos y corren. En el Medio Oriente me tomaron como terrorista. Les dije, yo no tengo cara de terrorista, y le aseguro que no tengo suficiente inteligencia para ser un terrorista. Después de conversar media hora conmigo, ellos concordaron que yo tenía la razón. Yo no tenía suficiente inteligencia de ser un terrorista. En el Medio Oriente los hombres no corren. Es bajo su dignidad. Es bajo la dignidad de un hombre. En el Medio Oriente, y aquí hay algunos hermanos que han ido al Medio Oriente conmigo, saben que cuando los hombres caminan, ellos siempre caminan con las manos atrás y caminan muy lentos. ¿Por qué? Porque están demostrando su dignidad. Es bajo su dignidad. Solamente en el Medio Oriente niños y mujeres corren, hombres no corren. Es bajo su dignidad. Así que aquí algo está sucediendo que nunca había sucedido. Leen lo que yo escribí. Escuchen, lo que yo escribí. Dice, esta cena rompe todos los tabús sociales. El padre, el digno patriarca de la familia, corre hacia el hijo que lo ha avergonzado públicamente. En esta cultura los hombres no corren, especialmente los hombres dignos. El hijo debería devolver
arrastrándose hacia el Padre y rogándole. Lo que los escribas y fariseos esperaban escuchar en esta historia es de que el hijo regresó revolcándose en el polvo diciendo: Padre, no soy digno. Pero eso no es lo que escucharon. El hijo debería de volver arrastrándose hacia el Padre, rogándole de que le perdone. La gente de la aldea debería de apedrear a tal hijo rebelde, vergonzoso. Pero no hoy. Eso no es la historia. Hoy el Padre se despoja de toda su dignidad y corre como una mujer, corre como un niño. Se deshonra ante los ojos de la gente. ¿Por qué? Para tomar la vergüenza del hijo. Cuando el hijo se da cuenta de la gracia costosa del Padre, ya no recita el discurso que él previamente había ensayado, sino que solo dice que él no es digno. Ahora él no está buscando devolverle dinero al Padre, sino solo recibe de manera costosa y se asegura de que se le muestre gratis, y él responde arrepentido. La historia debería de contarse así: que el hijo vino arrastrándose, revolcándose en el polvo, que toda la gente agarró piedras para apedrear al hijo vergonzoso que humilló el patriarca del pueblo, el hombre bondadoso, de que le dio su herencia, pero de que el hijo lo avergonzó al padre. El padre debería demostrarse indiferente. ¿Qué es esta voz que escucho? ¿Alguien me está hablando? ¿Alguien me está llamando mi nombre? Y la gente debería de haber tomado piedras. Pero este día, lo que la gente vio, jamás esperaban verlo. Lo que vieron fue un padre amoroso que, para proteger a su hijo de la ira del pueblo, para proteger a su hijo de su propio pecado, el padre se deshonra a sí mismo. El padre literalmente se convierte en el espectáculo de todo el pueblo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué los hombres en el Medio Oriente no corren? Porque los hombres en el Medio Oriente usan túnicas. ¿Alguna vez has leído los mandamientos de Dios y las leyes? ¿Y sabe cuál es una de las leyes? De que los sacerdotes no pueden subir las gradas en el altar. ¿Sabe por qué? Porque tendrían que levantarse la túnica, y dice la Biblia que demostrarían su desnudez. Para que este hombre corriera dentro de una túnica, ¿sabe lo que él tenía que hacer? Levantar su túnica arriba de las rodillas y mostrar a toda la gente lo que sería una vergüenza para cualquier otro hombre hacerlo. Y él corre y públicamente muestra su afecto, su amor por el hijo. Y la razón por la cual él mata al becerro gordo y alimenta a todo el pueblo, porque la tradición debería de haber dicho de que el pueblo debería de haber apedreado a tal hijo. ¿Alguna vez has leído en el Antiguo Testamento? La Biblia es la cultura del Medio Oriente. ¿Y sabe lo que dice en el Antiguo Testamento? Cuando un hijo deshonra a su padre, que el pueblo debería de tomar piedras y apedrearlo. ¿Sabe por qué el padre corre hacia el hijo? ¿Sabe por qué públicamente le da un beso? ¿Sabe por qué él alimenta a todo el pueblo? Porque si no, el pueblo lo hubiese matado por haber humillado y avergonzado al hijo. ¿Sabe lo que el padre estaba literalmente haciendo? Mostrándole gracia. Gracia muy costosa. Gracia que le costó a él poder desvestirse totalmente de su propia dignidad.
Gracia de que le costó desnudarse casi delante de la gente. Estoy hablando no literalmente, pero desnudarse de toda su dignidad. Y él se convirtió, en vez de que el hijo se convirtiera en el espectáculo, viniendo, arrastrándose, revolcándose delante de los pies del padre, el padre sube su túnica y corre hacia el hijo, rompiendo todos los tabús y normas de esta cultura. Y el hijo se arrepintió, no cuando él decide volver a la casa de su padre, porque note lo que dice en el versículo 17 y 18 y 19. Dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo me iré a la casa de mi padre y le voy a decir: papá, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo, tómame como uno de tus jornaleros. La pregunta es: ¿por qué el hijo quería que el padre le tomara como uno de sus jornaleros? Porque el hijo tenía una deuda con el padre. Él había desperdiciado toda la herencia que el padre le dio. Ya no le quedó ni un solo centavo. Y lo que el hijo está contemplando es de que yo le voy a pagar a mi papá esta herencia que yo le debo. Escúcheme bien: salvación no es cuando tú llegas a Dios y le dices: Dios, te voy a pagar por todos los pecados que yo he cometido. Eso no es salvación. Salvación es lo que sucede en los siguientes versículos. Después de que el hijo, a propósito, ¿sabe quién más es de esta cultura? Los oyentes que están escuchando esta historia están que no lo pueden creer. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico en Monterrey, había una hermana que yo gané para Cristo hace muchos años, la hermana Guadalupe, y ella siempre decía: válgame Dios, cállese la boca, hermano. Y yo dije: no sé cómo tomar lo que me acaba de decir. ¿Quiere que me calle la boca? ¿No le gusta que esté hablando? Pero, o sea, era una expresión de que no lo puedo creer. No puedo creer lo que está pasando. Y eso fue exactamente la misma expresión cuando ellos escucharon la historia de que el padre corrió hacia el hijo, en vez de que el hijo se viniera arrastrándose hacia el padre. Estaban como la hermana Guadalupe: válgame Dios, cállese la boca. No lo puedo creer. No puedo creer que esta es la historia. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran de esta cultura. Pero adivina quién más era de esta cultura: el hijo. ¿Sabe quién más no lo pudo creer? El hijo. Porque el hijo vio que su padre levantara su túnica, que corriera hacia él, que se desvistiera de toda su dignidad y que tomara vergüenza como una mujer, como un niño corriendo hacia él. Y cuando él ve esa demostración de gracia costosa, note lo que dice el versículo 21. El hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ya no menciona nada: tómame como uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque él había visto la gracia costosa de su padre. Él había visto que su padre tomó la vergüenza que él debería de haber tenido. Él vio de que en vez de que él tuviera que venir arrastrándose en el polvo delante del padre, echándose a los pies del padre, de que el padre levantó la túnica y corrió hacia él, lo abrazó, lo besó y le vistió con el mejor vestido. A propósito, dentro de la casa del patriarca, ¿quién tenía el mejor vestido? ¿Los hijos o el padre? El padre. Así que cuando el padre dice: traedle el mejor vestido,
¿De quién le está vistiendo? ¿De un vestido que él había dejado antes de irse a la provincia lejana? No, porque el vestido del hijo que había dejado o de su hermano no son los mejores vestidos. El que tenía el mejor vestido era el padre, y el padre literalmente le está vistiendo de su propio vestido. Mis queridos hermanos, eso es salvación. Cuando nosotros vemos la gracia costosa de nuestro Dios, que Cristo Jesús hace 2000 años aguantó sobre la cruz lo que yo merezco, lo que tú mereces. Nosotros merecemos llegar delante de Dios revolcándonos en el piso, en el polvo, pidiendo misericordia, y Dios, como si no nos escuchara, diciendo: escuche una voz, alguien me está hablando. Sino, no es lo que sucedió. ¿Sabe lo que sucedió? Hace 2000 años el Padre amoroso corrió hacia nosotros, levantó su túnica, se avergonzó a sí mismo, se convirtió en el ridículo, en el espectáculo, desnudando a su propia hijo, en frente de todo el mundo, crucificándole. El que no conoció pecado, dice la palabra de Dios, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser la justicia de Dios. ¿Sabe lo que Dios hizo en la cruz de Calvario? Él corrió hacia sus hijos pródigos. Él corrió para cubrir nuestra vergüenza, y Él le dijo a los ángeles: traedme el mejor vestido. Y sabe que el mejor vestido no es tuyo, no es de un hermano. El mejor vestido es del Padre mismo, es del mismo Padre, y Él nos ha vestido de la justicia de Dios mismo. Esta historia realmente no es una historia de ovejas que se perdieron, de una mujer que limpió de cabo a rabo toda la casa buscando una moneda, o ni siquiera de un hijo que se fue a vivir en una provincia muy lejana. ¿Sabe de qué se trata de verdad esta historia? Esta es la historia de Dios. La historia de Dios y la historia de nosotros. En aquellos tiempos había un término que se utilizaba, y el término era Averím. Averím eran los religiosos, los buenos, los que guardaban la ley. Los Averím eran los escribas y fariseos, o por lo menos ellos así pensaban. Averím significa los buenos, los religiosos, los que guardan la ley. Amharet es otro término. Amharet significa los pecadores que no guardan la ley. En versículos 1 y 2, Cristo recibe a los Amharet. Y el Averím se viene y dice: ¿cómo es posible que tú, siendo el Mesías, tú siendo el Hijo de Dios, un rabino religioso, recibes al Amharet, cuando deberías de estar recibiéndonos a nosotros, los Averím? Por lo tanto, Cristo contó la historia. Esta es la actitud de Cristo hacia los Amharet. Cristo literalmente está respondiendo así a los fariseos y a los escribas: yo comprendo que me acusan de comer con pecadores, los Amharet, y están correctos. Es exactamente lo que yo hago. Pero no solo como con ellos, pero como el buen pastor y como la buena mujer que perdió su moneda, los busco. Y como el padre de un hijo pródigo que sale a buscarlo, yo salgo con amor costoso a buscar estos Amharet, a quienes ustedes desprecian y odian. Y yo estoy dispuesto a pagar cualquier precio para ganarlos, para traerlos a mi casa conmigo. Realmente esta es la historia de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchos piensan que esta historia está escrita para convencer a los pecadores
de que deberían de volver a Dios. Y sí es una historia de que el pecador debería de volver a su Padre amoroso. Pero en realidad esta historia está escrito a los Aberim, a los religiosos, y su actitud hacia los Amharet. Cristo quería mostrar a los Aberim, a los buenos, a los religiosos, su actitud de autojustificación. ¿No es curioso? En cada caso donde Cristo encuentra una persona rechazado por la sociedad por un pecado sexual, por ejemplo, la ramera que en Lucas capítulo 7 llega a Cristo en la casa de Simón. ¿Se acuerda de la actitud de Simón? ¿Cómo es posible que que es un rabino, permite que esta mujer le toque los pies? En la historia de Juan, en la casa de Simón, en la historia de la mujer samaritana, de que había tenido 5 maridos y ahora estaba viviendo en unión libre. En cada caso donde Cristo muestra una persona atrapada por el pecado y una persona justa, Cristo siempre está del lado de la persona atrapada en el pecado. ¿Se acuerdan de la historia de la mujer que fue encontrada en adulterio? Y los hombres le trajeron y le dijeron al maestro: maestro, la ley nos dice que a tales mujeres, otra vez un término de desprecio, a esta clase de gente, esta clase de mujerzuelas, hay que apedrearlas. Y Cristo sencillamente empieza a escribir en la arena. No sabemos lo que Cristo escribió. Lo único que sabemos, que durante el tiempo que Cristo estaba escribiendo, Dios empezó a traer convicción al corazón de cada uno de estos hombres, y soltaron sus piedras y se fueron. Allí Cristo, ¿con quién demostró su afinidad? ¿Con los Aberim, los religiosos, o con la Amharet, la pecadora? Cristo demostró su afinidad con la persona que necesitaba de Él. Así que esta historia no tanto está escrito para decir: ustedes, hijos pródigos, vuelven a la casa de su padre, aunque esta es una aplicación, pero realmente esta historia está escrito a nosotros, los de la iglesia, los que ya hemos aceptado a Cristo, los que hemos dejado montones de cosas en nuestras vidas. Ya no fumamos, ya no tomamos, ya no bailamos y ya no nos juntamos con la gente que sí lo hace. Nosotros venimos a la iglesia, tratamos de vivir una vida piadosa delante de Dios, pero muchas veces cuando vemos a los Amharets, a los pecadores. Hoy en la mañana en nuestra clase de escuela dominical, yo asisto una clase de escuela dominical a las 8 de la mañana aquí en la iglesia, mi esposa y yo. Llegó una familia nueva que un hermano de nuestra clase había ganado para Cristo, y él se bautizó hoy. Y cuando el padre de la familia se bautizó, el hermano narró la historia. Dijo: este hombre era un hombre indigente, era un hombre que por causa de drogas y alcohol le habían quitado sus hijos. El Difax le había quitado sus hijos y los tenían en casas ajenas. Él y su esposa estaban al punto de divorciarse. Ella ya no aguantaba más el alcoholismo y las drogas. Pero él contó: todo esto cambió el día que él abrazó el evangelio. El día que este hombre encontró al Padre amoroso. ¿Sabe lo que hizo el Padre? El Padre no dijo: tú me avergüenzas, tú no sirves para nada, mira lo que has hecho con tu vida. No, el Padre corrió hacia él y le recibió con un beso, con un abrazo, y mandó a traerle el mejor vestido. Y hoy en día este hombre
en presencia de su esposa, que ya era bautizada, y sus 3 hijos. Públicamente profesó su fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro Dios recibe a los hijos pródigos. Y gloria a Dios que yo soy parte de una iglesia que no somos los Averín, que no queremos a los Amjaret, sino que somos personas que, como el padre del hijo pródigo, salimos en búsqueda de los Amjarets, de los que necesitan la gracia costosa de nuestro Dios. En cada caso, Cristo siempre hace la conexión con la persona rechazada y no al religioso. Yo busco a los pecadores, dijo Cristo. Para terminar, déjeme leer una cita del libro de Tim Keller, pastor en Nueva York, que escribió el libro El Dios Pródigo. Y quiero leer esta cita del libro de él y quiero que escuche con intencionalidad. La enseñanza de Cristo, que atraía a los rechazados y desechados de la sociedad. Sin embargo, nuestras iglesias hoy no tenemos ese mismo efecto. La clase de gente que Cristo atrae no es la clase de gente que nosotros hoy en día atraemos. Nosotros tendemos a atraer gente nominalmente moral, conservadora, la gente lascivia, la gente atrapada y quebrantada por su pecado, la gente de la marginalidad evitan a las iglesias hoy en día. Esto solo significa una sola cosa: si la predicación de nuestros ministros y la práctica de nuestros feligreses no tienen el mismo efecto sobre la misma gente que Cristo impactó, entonces no estamos predicando el mensaje que Cristo predicó. Si nuestras iglesias no apelan a los hermanos menores, entonces están llenos de los hermanos mayores. ¿Vieron la indignación del hermano mayor? Se enojó, no quiso ni entrar. Y Tim Keller dice: si nosotros no estamos atrayendo la misma clase de gente que Cristo atraía, publicanos y pecadores, entonces nuestras iglesias hoy no están llenos del hermano menor, están llenos del hermano mayor, el que se justificó. En esta mañana solo hay 2 categorías de personas aquí. Estamos los hijos pródigos, que uno necesita volver a la casa de su padre. Quizás tú estás aquí por primera vez, o quizás tú has venido vez tras vez, pero en esta mañana te has dado cuenta que en realidad tú no estás cerca de Dios, estás lejos de Dios por el pecado que hay en tu vida. Déjame decirte, exactamente como el padre de este muchacho le perdonó, tu Padre Celestial quisiera perdonarte. Exactamente como el padre de este muchacho se desvistió de su dignidad, tu Padre Celestial hace 2000 años en la cruz de Calvario se desvistió de su dignidad, poniendo toda la culpa de nuestro pecado sobre Cristo Jesús. Y exactamente como el Padre amoroso recibió al Hijo pródigo, tu Padre amoroso celestial quisiera recibirte a ti en esta mañana. Pero Él no va a ir al país lejano, a la provincia lejana para buscarte. Tú tienes que decidir volver a la casa de tu Padre. Has estado lejos de Dios, has estado atrapado en tu propio pecado, pero Dios te ama y Él quiere recibirte en su casa de nuevo. Él quisiera perdonarte de todos sus pecados. Pero hay una segunda categoría de personas que estamos aquí en esta mañana, y somos las personas que todos conocemos a un hijo pródigo, o tenemos un hijo pródigo. Puede ser nuestro hijo
o puede ser otra persona. Todos nosotros conocemos a un Amharet, a la gente fea, pecadora. Y tú tienes una decisión en esta mañana. Tú puedes tener la actitud del hermano mayor. Yo no le voy a dar a ese indigente, a lo mejor lo va a gastar en alcohol, por su propia culpa es indigente. O tú puedes tener la actitud del Padre amoroso, de intencionalmente ir a buscar a los Amharets, a las personas que han sido desechadas por la sociedad, personas que viven marginadas, personas que necesitan la gracia de nuestro Dios. ¿Sabes quiénes son los únicos que buscan al hijo pródigo, a los Amharets? No es el hermano mayor, son aquellos que tienen el espíritu del Padre amoroso. Así que en esta mañana hay dos decisiones: o yo necesito volver a la casa de mi Padre y permitir que Él perdone todo mi pecado y recibirme no como un jornalero, pero recibirme como un hijo suyo. O tal vez tú has tenido la actitud del hermano mayor y tú necesitas llegar a un altar y pedirle a Dios perdón. Quizás esa actitud ha sido con alguien en tu propia familia, alguien a quien tú conoces, o generalmente ves a la gente y cuando tú ves a los Amharets, tu actitud es más parecido al del hermano mayor que del padre que corrió hacia el hijo.